paz de Dios, hermanos. Gracias le damos al Señor porque me permite la bendición de estar en este evento tan especial para la Iglesia Monte de los Olivos. Pues ser parte de estos testimonios. Gracias le doy al Señor porque Él me ha permitido la bendición de permanecer por muchos años en esta iglesia, a partir de que pues el Señor me permitió la vida. Hasta hace 2 años que pues ya no estoy en esta iglesia. Sin embargo, desde pequeña estoy en esta iglesia, y le doy gracias a Dios, hermanos, y mi corazón se alegra al saber que pues la iglesia Monte de los Olivos cumple 50 años, y a Dios sea la gloria, hermanos, por esta hermosa bendición. Y bueno, pues les decía, yo nací en esta amada iglesia. Mis padres pues estaban ya en esta iglesia, y después de varios años el Señor me concedió la vida y crecí, hermanos, crecí en esta iglesia. Fue para mí pues hermoso pasar desde parvulitos hasta todas las grupos de esta iglesia. Recuerdo con cariño a nuestra hermana Leonarda, mi instructora de parvulitos, una hermana que pues amaba yo con mucho amor a mi instructora, una instructora dedicada. Hace unos días le decía esto a mi esposo: mi instructora era una hermana dedicada a los parvulitos. La recuerdo con mucho cariño, hermanos. También recuerdo algunas otras instructoras también de niños, y desde niños el Señor me concedió la bendición de estar en esta iglesia, hermanos, secundarios también, intermedios, jóvenes. Y bueno, pues en la edad de jóvenes el Señor me permitió aceptar a Cristo como mi Salvador. Esto es uno de los mayores testimonios que tengo. El Señor, creo que todos tenemos, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, hermanos, acostumbrados tal vez, en mi caso, a ser cristianos desde que nací. Bueno, asistir más bien al templo desde que nací. Pues parece que nos acostumbramos a venir al templo, a estar en el templo. Sin embargo, pues no había aceptado a Cristo como mi Salvador. En esta etapa de mi juventud, pues yo decía, pues ¿qué hago malo? No hago nada malo, pues es algo que no hagan los demás. Pues no, yo soy una joven normal, pues sí, hago cosas malas seguramente, pero no tan malas. Pero el Señor me alcanzó, hermanos. El Señor tuvo bien alcanzarme en un campamento de jóvenes en la ex hacienda de Tepetitlán. El Señor pues salvó mi alma. Desde pequeña aprendí, y mis padres me enseñaron que no había cosa mejor que aceptar a Cristo, y lo siguiente mejor era, hermanos, servir a Cristo. Esto fue lo que se me enseñó. Mi vida entera, hermanos, es un testimonio del poder de Dios. Mi vida entera es un testimonio, porque pues las enseñanzas de mis padres están fuertemente grabadas en mi corazón. Fuertemente. Creo que los más cercanos que me conocen, como son los jóvenes, pues conocen que la vida de mi madre impactó de una manera muy especial en mí, y hasta ahora, hermanos, ha impactado su ejemplo de mi madre, sus experiencias, impactó mi vida, y por eso le doy gracias a Dios, porque me enseñaron lo que era el servicio a Dios, amar a la iglesia, pero por sobre todas las cosas servir a Dios y ser fieles a Él. El Señor me permitió en esta iglesia pues aceptar a Cristo como mi Salvador. Aún no teníamos bautisterio, por lo tanto bajé a las aguas en la iglesia de Lázaro Cárdenas. Ahí, bueno, aunque fue un evento de la iglesia de Monte de los Olivos, pero pues se pidió prestado el templo para que bajáramos a las aguas. Recuerdo con cariño a mi hermana Emma Arenas, que fue mi compañera de bautismo, a mi hermano Juan Velázquez, que también fue mi compañero de bautismo, y por eso
pues le agradezco al Señor. A partir de ahí, hermanos, mi servicio al Señor empezó a desarrollarse un poco más, porque cuando era jovencita, pues sí me ponían de algún cargo de la directiva de los secundarios, de los intermedios, pero a partir de los jóvenes, hermanos, el Señor me permitió servirle en varios ministerios, hermanos, en varios ministerios. El Señor me concedió la bendición de ser instructora de primarios A. Así es como inicié yo con la instrucción, con primarios A. Recuerdo a los primarios A con mucho cariño y hoy me gozo con el testimonio de Dani González. Fue uno de mis primarios A. Posteriormente, hermanos, estuve algunos años con parvulitos, varios años con parvulitos, varios años con secundarios y muchos años con jóvenes, como instructora junto con mi esposo, con secundarios, y algunos años con jóvenes. Ya el Señor me permitió trabajar en esta iglesia. Y bueno, hermanos, pues les decía las enseñanzas que mis padres me enseñaron y también como siervos de Dios me instruían, hermanos, permanecen en mi corazón. Y una de las más importantes, hermanos, es que Jesucristo es nuestro sanador, como lo dice en nuestra doctrina, de nuestros cuerpos mortales cuando estamos enfermos. Tengo muchas experiencias al respecto, hermanos, muchas experiencias que tardaría mucho tiempo en contarles cada una de ellas, hermanos, pero le agradezco al Señor. Y lo resumiría, hermanos, en decirles que lo que desde pequeña mis padres me enseñaron, hermanos, desde pequeña, desde que yo tenía, pues me contaba mi madre, 40 años, tuve una experiencia difícil en la que pues mi mamá no sabe bien si perdí la vida o solamente me quedé como privada o algo así, hermanos, pero desde ahí el Señor se manifestó. Hasta este momento lo sigue haciendo. Y esa es una de las grandes experiencias que como cristiana he tenido. Mi cuerpo, yo, Gabriela, nunca, hermanos, nunca he tomado medicamento. Sí, tenemos la responsabilidad de cuidar nuestro cuerpo, nuestra alimentación, nuestros hábitos. Esa es nuestra responsabilidad, pero ante mis necesidades, ante mis enfermedades, poner siempre al Señor primero. Y esto ha sido una experiencia, hermanos. Yo no desconozco cómo son los medicamentos, cada cuándo se toman, o no sé, hermanos. Todas esas cosas yo las desconozco, gracias a Dios. Y a Él es la gloria, hermanos, porque Él nos ha sustentado siempre que hemos estado enfermos. Siempre que hemos estado enfermos, y esta misma enseñanza que yo recibí, hermanos, la recibí aquí en el templo. Esta misma enseñanza que como padres me instruían, también aquí en la iglesia la enseñaron. Y también fuimos testigos de las maravillas de nuestro Dios. Esta iglesia tiene esa enseñanza, a creer en Jesucristo como su sanador. Y ha sido una realidad en nuestra vida, hermanos. Y ahora no solo en nosotros, sino también en el caso mío, en el corazón de mi esposo, pues mi mamá fue cuidadosa. Recuerdo, hermanos, que cuando Everardo era mi novio, pues llegaba a casa y mi mamá me decía: hija, vamos a contarle a Everardo muchas experiencias, muchas de lo que es la sanidad en Cristo, lo que también ofrece Jesucristo, que es sanidad. Vamos a contarle muchas experiencias para que Él crea. Aunque Él era cristiano ya, hermanos, ya tenía varios años de ser cristiano, desconocía la doctrina de la sanidad divina como usted y yo la conocemos. La conocía de la manera que ahora la conocen muchos, pero no como nosotros. Y pues esto fue la tarea de mi madre, decirle a Everardo las cosas que Dios hacía, quién era nuestro Dios, hermanos. De tal manera, hermanos, que ese también es un testimonio para la gloria de Dios. Everardo ha creído a Jesucristo como su Salvador.
Y pues mi corazón se siente agradecido, hermanos, porque en esta iglesia nuestras vidas fueron edificadas, nuestras vidas fueron instruidas, pero con ejemplos fieles, hermanos, de siervos que amaron a Dios y que amaron a la iglesia, y que su objetivo principal es de que la iglesia y su familia y sus hijos sirviera a Dios. De esta manera lo hemos hecho, hermanos, durante todos los días que el Señor nos ha permitido, ya sea aquí o ya sea en algún otro lugar, hermanos. Aprendimos a servir al Señor. El Señor me concedió la bendición también de ser parte de la comisión de ornato por muchos años, hermanos, por muchos años, tal vez por, no sé, 20 años estuve en la comisión de ornato. Algunas veces fui ayuda y muchos años más fui la encargada de esta comisión, y también de esa manera servimos a Dios. Fue una bendición servir al Señor en esta iglesia, en el talento, en lo que podíamos servirle al Señor, hermanos. Y el Señor nos bendice con su cuidado, con su misericordia. Nada nos ha faltado, hermanos. Estas enseñanzas que aprendimos en esta iglesia hasta el día de hoy permanecen, y a donde quiera que vayamos, hermanos, no van a cambiar de nuestro corazón. Aunque sea de diferente manera como pues las personas lo ven en otros lados, nosotros seguimos creyendo en ese Dios grande, poderoso, que es nuestro Dios y que se ha manifestado de muchas maneras, hermanos, con nosotros, y con todo el corazón le servimos, hermanos. Agradezco a Dios por esta bendición que me da de decirles, hermanos, que mi corazón se siente agradecido, igual que el suyo seguramente, por estos 50 años que el Señor le permite a la iglesia Monte de los Olivos, hermanos. Bendecimos el nombre de nuestro Dios. Nuestro corazón se siente gozoso. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, los que les conozco, hermanos. Les amo en el amor del Señor, y los que no conozco y que a veces veo por las transmisiones de la iglesia, hermanos, mi corazón se alegra, porque sé que las enseñanzas de sus siervos desde un inicio hasta este tiempo siguen siendo las mismas. No cambian ni se agotan, hermanos, porque nuestro Dios sigue siendo el mismo. Por eso hoy pues les abrazo a distancia, y les digo, hermanos, felicidades, que el Señor los bendiga y que siga permitiendo que sean muchos años más en esas enseñanzas que han recibido, hermanos. Nunca se canse, hermano, de alabar a Dios, porque Él ha sido bueno con esta iglesia, porque su misericordia se ha extendido, y hoy somos todos parte de la historia de la iglesia de Monte de los Olivos, hermanos. Que el Señor les bendiga. Les mando un fuerte abrazo. La paz de Dios.